Wilhelm Dilthey, 1833-1911, fue un importante historiador y filósofo alemán. Fue una figura destacada dentro de la corriente conocida como filosofía de la vida, junto a pensadores como Nietzsche o Bergson. Estuvo influido por el romanticismo alemán y por autores como Schleiermacher y Schopenhauer. Su pensamiento se opone tanto al positivismo científico, que otorgaba gran valor a los datos empíricos, como al idealismo especulativo, que buscaba comprender la realidad a partir de ideas abstractas. El tema central de sus obras es dotar de rigor científico a las ciencias del espíritu, es decir, a la historia y a las creaciones culturales, que Kant no había tomado suficientemente en consideración. Dilthey señalaba como una misión propia de su generación la tarea de proseguir el camino crítico de Kant y fundamentar una ciencia empírica del espíritu humano. Es decir, se propone responder a la pregunta ¿cómo es posible alcanzar un conocimiento cierto y sistemático de los hechos históricos y culturales? Para ello, Dilthey propone un método basado en lo que llama comprensión, Verstehen, de la vida humana, en contraposición a la explicación, Erklären, propia de las ciencias naturales. Mientras que la explicación busca identificar leyes universales que rigen los fenómenos naturales, la comprensión, según Dilthey, tiene como objetivo captar el sentido de las acciones humanas y de las producciones culturales, leyes, obras de arte, religiones, sistemas éticos, etc., partiendo de la experiencia interna de los sujetos que las originaron. En este sentido, Dilthey considera que la psicología descriptiva comprensiva, a diferencia de la psicología experimental o mecanicista, puede proporcionar el fundamento metodológico propio de las ciencias del espíritu, pues permite acceder a la vida anímica desde dentro. Según él, todos los seres humanos compartimos una estructura psíquica común que hace posible la comprensión empática del otro. Esta comprensión no apunta solo a reconstruir emociones o pensamientos individuales, que también, sino el sentido intersubjetivo, compartidos por una comunidad histórica y cultural. La comprensión, sin embargo, no es inmediata, requiere reinterpretar las expresiones objetivas, textos, instituciones, símbolos, normas, etc., a través de un proceso hermenéutico, es decir, mediante un círculo interpretativo que conecta tres elementos: la vivencia, Erlebnis, la expresión, Ausdruck, y la comprensión, Verstehen. Este proceso es lo que se conoce como círculo hermenéutico. Un ejemplo claro del círculo hermenéutico podría ser la interpretación de una ley. El proceso comenzaría con la letra de la ley, es decir, su expresión objetiva en forma de normas escritas. Desde ahí, el intérprete busca acceder al espíritu de la ley, es decir, a las vivencias, motivaciones y fines compartidos que dieron origen a esa norma, como puede ser la búsqueda de justicia, de orden social o de protección de bien común, etc. Esta reconstrucción del sentido subjetivo o intersubjetivo no se logra desde fuera, sino a través de la comprensión psicológica y empática de los sujetos, de los sujetos nosiológicos que interpretan con los sujetos que la elaboraron. Y una vez que accedemos a ese espíritu, y conectamos empáticamente con esas motivaciones de quienes originaron la ley, en este nivel de comprensión nos permite reinterpretar ya la letra de la ley, ¿no? Aplicarla con mayor profundidad, captar su función real dentro del entramado institucional y esclarecer otras normas o prácticas asociadas, una vez que accedemos empáticamente a ese sentido que está detrás del espíritu objetivo, por decirlo así, de las instituciones objetivas. Pero este segundo acercamiento a la letra no nos devuelve al punto de partida, según Dilthey, sino que enriquece y transforma la interpretación inicial, generando así un nuevo punto de partida para continuar el proceso. Y aquí estaría ejemplificado el círculo hermenéutico que utiliza como método la psicología comprensiva. La posición del materialismo filosófico sobre la explicación de los fenómenos culturales se opone a este enfoque subjetivista y comprensivo de Dilthey, que confunde la descripción del sentido vivido por los sujetos con una verdadera explicación científica. No se puede confundir lo que una persona siente o piensa
con una verdadera explicación científica de la realidad. Las interpretaciones ofrecidas por los propios sujetos culturales, las llamadas explicaciones EMIC, no son en sí mismas explicaciones en sentido estricto, sino fenómenos que deben a su vez ser explicados. Lo que se debe comprender no es tanto la conducta individual de los sujetos, lo etológico o psicológico, sino su praxis, es decir, las acciones humanas en cuanto concatenadas con estructuras económicas, políticas, culturales supraindividuales. La explicación debe llevarse a cabo a través de un regresus desde el nivel B2, el de las operaciones prácticas, hacia marcos abstractos B1 que neutralizan o reabsorben esas operaciones en estructuras objetivas. El regresus no se dirige, por lo tanto, hacia el alma o la conciencia del individuo o del grupo, como pretende la psicología comprensiva, sino hacia marcos objetivos que explican las operaciones prácticas como partes subordinadas de sistemas más amplios, instituciones políticas, estructuras tecnológicas, sistemas de normas, etc. Comprender una práctica cultural, por lo tanto, no es reproducir internamente la vivencia de la gente, sino reconstruir su sentido funcional en el marco de relaciones materiales e institucionales que la condicionan. El análisis no culmina en el sujeto, sino en la estructura objetiva o las estructuras objetivas que envuelven al sujeto. La subjetividad misma, además, es un producto que debe ser explicado. Así ocurre, por ejemplo, cuando un ingeniero intenta comprender una máquina ajena a su cultura, no desde la mentalidad del nativo que la construyó, sino desde un modelo técnico abstracto, más potente, en el que incluso pueda prescindirse del operador humano, sustituyéndolo por un circuito automatizado. En este caso, la comprensión no es psicológica, sino funcional y estructural. La reconstrucción de una práctica cultural solo es posible, además, desde las categorías de una cultura más desarrollada, aunque solo sea en estos aspectos técnicos y tecnológicos, que disponga de los marcos conceptuales necesarios para subsumir e interpretar la anterior. En este sentido, la comprensión no se opone a la explicación científica, por el contrario, debe integrarse con ella. Toda explicación propia de las ciencias humanas ha de articularse, en última instancia, también con los métodos y resultados de las ciencias naturales, en tanto que ambas operan sobre realidades objetivas y estructuras objetivas supraindividuales.